Ok. Muy bien, pues estoy muy contento de compartir este tiempo con vosotros y de verdad me ha gustado mucho de conversar, de tener tiempo de comunión con vosotros. Y en mi preparación de estas lecciones, de verdad también he disfrutado el tiempo de profundizarme en las Escrituras, pero con un objeto claro. No suelo tener la oportunidad de hacer series así. Suelo hacer predicaciones o mensajes singulares. Entonces ha sido una bendición para mí personalmente para hacerlo. Entonces estoy muy contento de compartir este material con vosotros. Pues empezamos en el libro de Romanos capítulo 2, como vemos aquí este versículo, Romanos 2, y empezamos en versículo 12, hasta que llegamos al versículo clave que es 15, pero empezamos en versículo 12. Romanos 2, 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Bueno, vamos a orar y entramos en el tema de la conciencia. Señor, te damos muchísimas gracias por todas tus bendiciones, también por la lluvia y el frío, igual como el calor y el sol, Señor. Estamos contentos de disfrutar de tu creación y tus obras, Señor. Y en este tema en que entramos, en este pensamiento de tú eres luz, Señor, ayúdanos a entender mejor lo que tienes en las Escrituras para nosotros. Y gracias de nuevo por la oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a hacer como un base antes que entramos en lo que es el enfoque del mensaje. Voy a hacer como un fundamento antes que empezamos de hablar de la conciencia. Y voy a hacerlo porque esta frase en versículo 14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Es decir, hay gente que no tenían, o había gente que no tenían la ley como los israelitas. No tenían una revelación del Señor claro, como vemos en el libro de Éxodo, por ejemplo. Entonces, vamos conmigo a Deuteronomio capítulo 4, y vamos a mirar a un pasaje que nos da un poco más claridad de la revelación clara del Señor hacia el pueblo de Israel. Porque puedo predicar de una luz más en la Biblia, una revelación o una fuente más de información sobre nuestro Dios a través de la ley que leemos en la Biblia. Pero esta revelación no es una revelación que nosotros tenemos por nosotros mismos. No sé si me explico bien. Vamos a leer este pasaje para
para daros un poco más claridad. En Deuteronomio 4, empezamos en versículo 7. La Biblia dice esto, 4:7. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme en el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieran sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a aceptación de oír la voz, ninguna figura visteis. Leo este pasaje porque es una revelación de Dios muy, muy clara en la Biblia. Y era una revelación de este Dios que es luz, pero es una revelación muy concreta, muy específica. Es una revelación que nunca hemos tenido. Nunca hemos visto un monte con fuego y nunca oímos una voz del cielo diciendo la ley de Jehová como ellos experimentaban. Entonces, esta revelación se dio a un pueblo en un momento concreto, y este pueblo es el pueblo de Israel. No somos de Israel. Quizás hay algunos aquí que son de la etnicidad de judío o algo así, no lo sé, pero en este tema no tenemos nada de nosotros aquí, tenemos esta revelación así. Entonces, cuando hablamos de la conciencia, hablamos de algo, una revelación fuera de este momento concreto. No sé si me explico bien. Digo, este momento en la historia del pueblo de Israel es único, es concreto, pero cerca del resto del mundo, que había mucha gente que no era de Israel, ¿qué luz tenían ellos para entender nuestro Dios? Bueno, sabemos que tenían la luz de la creación, como vimos ayer, ¿no? Y a través de esta luz de la creación podemos entender el poder eterno de Dios, podemos entender su deidad, podemos entender su gloria, podemos ver la obra de sus dedos, de sus manos, pero ¿qué más? Con la luz de la creación sí podemos entender mucho de Dios, pero no tenemos una imagen completa. Entonces, el Señor puso en los corazones de cada hombre algo más, que es una revelación personal. Vimos la luz de la creación, es una luz que todo el mundo se ve. Puede ver la luz de la creación en cualquier sitio donde estás, independiente de su idioma, de su cultura. La luz es una revelación general, pero la luz de la conciencia es una revelación
personal. La creación dice, hay un creador. La luz de la conciencia dice, este creador se interesa por lo que haces. Entonces entramos en para ver la luz de la conciencia, no solamente hoy en día, cómo funciona hoy en día, pero cómo funcionaba en el pasado. Porque era una diferencia. Voy a explicar. La conciencia revela sobre la naturaleza de Dios su moralidad. Es decir, Él tiene, si puedo usar la palabra, gustos. Es que Él tiene una voluntad y en un sentido tiene cosas que le gustan, si puedo decir esto, y otras cosas no. No es solamente un poder, es un ser espiritual abstracto sin personalidad, no, es una persona. Nuestro Dios tiene una personalidad y tiene santidad. Y en su santidad tiene expectaciones de su creación. Quiere revelarse al seres humanos, y lo ha hecho, y tiene interés en lo que hace su creación. Pero no todo el mundo tenía esta revelación tan concreta como vimos aquí en Deuteronomio 4. Esta revelación de Dios es muy, muy especial. Es solamente por un pueblo, un gente, una nación. Porque dice aquí en versículo 7, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? O sea, no hay una nación como nosotros, hablando como israelitas, que tiene este Dios tan cerca como lo que tenemos. Pero las otras naciones, ¿qué tenían? Bueno, vamos a Hechos 17, y vamos lo que dice Pablo a los griegos, específicamente a los atenienses, algo así, sabes lo que digo, ¿no? Otra vez, atenienses. Eso. Vale, empezamos en versículo 24 de Hechos 17. Hechos 17, versículo 24. Y Pablo está predicando acerca de este altar que vio, que tenía este título, al Dios no conocido. Los griegos tenían un altar a un Dios desconocido. O sea, está aquí por si acaso, no sé. O sea, un Dios que no conocemos, pero aquí tenemos también un altar para Él. Entonces Pablo dice, pues yo conozco este Dios. Y voy a predicaros mi Salvador, Jesucristo. Pero míralo, empieza Pablo el mensaje. Empieza en versículo 24 y dice esto: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Empieza con la luz de la creación. Empieza así. No empieza con la revelación del mundo. Empieza con la luz de la creación, porque los griegos no tenían esta revelación. A través de la historia hay mucha gente que no tenía esta luz. Entonces tenían otra luz. Sigo en versículo 25, dice, ni es honrado por manos de hombres,
como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitan sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces, siempre el Señor tiene el deseo de ser cerca a su creación, no solamente por su pueblo escogido, Israel, pero a todo el mundo. Siempre tiene el deseo de revelarse a su creación y tener una relación con ellos. Entonces, el Señor puso límites y tenían, ¿cómo se dice aquí? Prefijado el orden de los tiempos para que buscan a Él. Es que están palpando así en un mundo oscuro y mirando por luz. Pero ¿qué luz tenían? Más de la luz de la creación. Porque la luz de la creación dice algo, sí, pero no dice toda la historia de nuestro Dios como luz. Había un tiempo que Pablo se llama el tiempo de ignorancia, los tiempos de ignorancia. Está en versículo 30. Y vemos aquí, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienten. ¿Qué ignorancia había? Bueno, en versículos 28 y 29 nos dice eso. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. La ignorancia de los gentiles, el gente fuera de la revelación especial de los judíos, tenían una ignorancia de Dios y su imagen, su naturaleza. Y pensaba que Dios es como oro, o plata o piedra. Y hicieron imágenes en sí. Imágenes de este Dios desconocido. Es curioso que en versículo 30, Dios pasó por alto este pecado, porque es pecado, ¿no? Idolatrología es pecado. Pero con los que no tenían esta revelación especial, Dios pasó como, de momento doy misericordia. Porque no saben. Pero saben más que pensamos. Y esto es en que entramos en la idea de la conciencia. Porque Dios no dejó su creación solamente con una luz. Recordamos que en Génesis capítulo 1, en versículo 16, dice que el Señor puso en el firmamento, en la expansión, luces. No solamente una luz. Bueno, vamos a volver a Romanos 2 y leamos de nuevo. Y vamos a ver lo que dice en versículos 14 y 15. Romanos 2, 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, y miren lo que dice aquí, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Entonces, ellos no tenían los 10 mandamientos como los israelitas. No tenían esta revelación.
pero hicieron por naturaleza lo que está en la ley. Entonces me pregunto, ¿cómo? ¿Cómo? No tenían una revelación de la ley. La Biblia nos explica, dice en versículo 14, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Cómo? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Entonces, cada hombre en el mundo, no solamente del pueblo de Israel, cada hombre tiene en su corazón algo escrito que dice las mismas cosas de la ley de los judíos. No de la ropa, de vestimientos, de cómo hacer las plantas y cosecha y los festivos. No este tipo de ley. Digo, es una ley moral. Entonces, gente que no tiene la ley física, como tablas o un profeta predicando a ellos, todavía tiene luz. Y la conciencia es lo que da testimonio a esta ley escrita en los corazones. Miramos al final, vamos a leer de nuevo, versículo 15, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, la conciencia es el testigo dentro del corazón. Cuando haces algo malo, la conciencia te dice, has pecado. Y te duele. Y te sientas culpable. Dice, ¿por qué? ¿Por qué existe este sentido cuando hago algo malo? Y también, al mismo tiempo, gente hace algo, haga algo bueno, dar algo a los demás o hacer un sacrificio. Me siento bien, ¿no? He hecho bien. Y el corazón te da testimonio. Sí, has hecho bien. Es curioso, ¿no? Existe fuera de cultura, de idiomas, de lo que sea, en cada corazón hay una ley escrita y se puso por Dios una luz personal de Dios, no solamente de su poder, de su gloria, pero también de su justicia. Y vemos cuando entró el pecado en un mundo perfecto, es la primera vez la conciencia dio testimonio a los corazones de los hombres. Ven conmigo a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 y vemos este ejemplo. Es la primera vez que la conciencia se despierta y dio testimonio al ser humano y dijo algo muy claro a Adán y Eva. En Génesis capítulo 3 sabemos la historia de Eva y tomó del fruto del árbol y comió, y luego su marido. ¿Y qué pasa? En versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Comió la fruta y inmediatamente sabían,
hay algo malo. He hecho mal. Inmediatamente con el pecado viene esta conciencia del pecado. Comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos comieron algo y inmediatamente saben, hemos hecho mal. Y con este conocimiento también viene la vergüenza del pecado. Porque saben, estamos desnudos, tenemos que cubrirnos con algo. Es curioso, también en versículo 8, Génesis capítulo 3, le oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. A mí me impactó cuando leí el pasaje, porque pecaron con un árbol, ¿no? Comieron fruta de un árbol. Y después de su pecado, intentaron esconderse entre los árboles. Es curioso, ¿no? Voy a protegerme con el mismo problema que lo he hecho. Y es una figura, es una pintura de lo que es nuestro, falta la palabra self-righteousness, ¿cómo se dice eso? O sea, justicia propia, gracias. Perdón, es la palabra que busco. Justicia propia. Voy a justificarme porque la conciencia me dice que he hecho mal y no quiero confrontar esa luz a mis acciones. Podemos mirar a la creación y ver, ¡wow! ¡Qué increíble es la creación! Pero no viene con convicción, ¿sabes? No te dice la creación, eres un pecador. Simple dice, hay un Dios. Y es un Dios poderoso. Y podemos también ver un Dios fiel y un Dios misericordia. Pero no vemos un Dios justo. La conciencia es la luz de la justicia y la santidad de Dios. Y por eso, el mundo no quiere tener una conciencia alerta, despierta. Quiere una conciencia que se da la sensación del bien. O sea, cuando hago bueno, quiero sentirme bien. Pero cuando hago malo, no quiero oír ni ver la luz ni la voz de la conciencia. Entonces, hay algo que puede pasar, o algunas cosas que puede pasar con la conciencia, y vamos a mirar a ellos primero, y luego vamos a ver cómo podemos nosotros como creyentes mantener una conciencia buena y limpia. Porque eso es importante. Esa luz de la conciencia no es una luz solamente que existía en el pasado. Todavía, como la luz de la creación, podemos ver la luz de la conciencia. Entonces, todavía, hoy en día, trabaja esa luz. Pero hay cosas que puedan pasar con la conciencia y puede ser. Vamos a ver los elementos. Entonces, ven conmigo, por favor, a 1 Corintios 8. Y leemos unos versículos seguidos, ¿vale? 1 Corintios 8.
¿Y qué puede pasar con la conciencia? Pues 4 cosas. Uno, en Primera de Corintios 8, versículo 7. 8:7. Pero no en todos hay este conocimiento. Está hablando de comer cosas del mercado sacrificado a los dioses falsos y todo. El contexto es Pablo tratando con los corintios sobre este tema de comer o no comer cosas ofrecidos a los ídolos. Y está hablando de la conciencia de cosas ofrecidos a ídolos, ¿vale? En versículo 7 dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. ¿Qué puede pasar con la conciencia? Puede ser débil y por eso contaminada. Es decir, una conciencia débil puede ser fácilmente afectada y contaminada por malas enseñanzas y por prácticas culturales. En este contexto, era una práctica cultural de ofrecer o sacrificar la comida que vas a vender en el mercado a los ídolos, a los dioses falsos, y luego se vendan la comida a los demás. Entonces, el gente que no tenía la conciencia de esto, tenía una conciencia débil, y a través de esta debilidad, tiene una conciencia contaminada. Y eso puede pasar y a veces pasa muchas veces en los niños y que están aprendiendo cómo funciona el mundo y tiene esta conciencia dentro de ellos, pero no saben exactamente qué significa o cómo va. Entonces, anda en el mundo, camina en el mundo así y están buscando por dirección y los padres intentan dar a este niño, esa niña, la luz de cómo se trata, o cómo se comporta y cómo se actúa en el mundo. Pero si los padres no hacen este trabajo bien, también la sociedad hará el trabajo de enseñar a los niños. Y hoy en día vivimos en una cultura, no solamente hablo de España, es algo global, porque todo el mundo camina siguen el espíritu del mundo. Entonces, no digo solamente de la cultura de España, pasa también en Estados Unidos, también en otros países, ¿vale? Una cultura que quiere quitar y poner en silencio esta conciencia. Y empieza con los niños, porque tienen una conciencia débil. Y vienen con valores equivocados, vienen con pensamientos errados y malos, y se contamina la conciencia de los débiles. Entonces, una conciencia débil puede ser contaminada, pero muy fácilmente. Puede pecar sin conciencia del pecado, porque la conciencia desde cero ha estado contaminada. Entonces, ¿qué puede pasar con la conciencia? Puede ser débil y contaminada. Puede estar corrompida. Vale, pues es grave, ¿no? Vamos al libro de Tito, el libro de Tito, capítulo 1. Y vemos otro paso que puede pasar con la conciencia.
Tito 1, versículo 15. Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Es decir, empieza con una contaminación de una conciencia débil y entra con una conciencia corrompida. Es decir, ya la conciencia no puede juzgar bien entre lo que es bueno y lo que es malo. Tiene una perspectiva distorsionada de lo que es bueno y malo. Una conciencia corrompida. Dice aquí, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y para ellos nada es puro. No hay nada puro. Lo vemos en el mundo, que hay gente que no puede observar nada sin ver algo feo y malo y grosero en el mundo. Es que, ¿por qué ves el mundo así? Hay cosas buenas, saludables, puras en el mundo, ¿no? Pero solo ven cosas feas y pecado en cada hábito y en cada entorno hay corrupción. Es porque la mente y la conciencia están corrompidas. Hay un paso más. Primero de Timoteo 4. Y el contexto de este pasaje es los postreros tiempos, o sea, las 10 últimas. Y creo que estamos en ellos. Y dice aquí en 1 de Timoteo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, pasamos por una conciencia débil y contaminada, y luego a una conciencia corrompida, y ya entramos con una conciencia cauterizada. Es decir, es quemada, es sin sensibilidad, no puede sentir nada, es casi muerte. La conciencia en el corazón no hace o dice nada más. Porque está aquí cauterizada, muerte, corrompida, contaminada y no sirve para nada. Y llegan, ese es un punto muy, muy grave, llegan a un punto en que no pueden volver algunos de ellos por la hipocresía de mentirosos que es fuerte. Entonces la conciencia puede ser cauterizada y el pecado repetido endurece la conciencia al punto de que ya no sentir culpa ni corrección. Y creo que empieza un poquito más y más con en el mundo en que vivimos. Vemos gente que no tiene sensibilidad a pecado, hacen barbaridades y dice, ¿por qué hace gente así esto? No tiene sentido. No tienen sensibilidad del pecado de los demás. No tienen empatía. Es que hacen lo que quieren y no importa el resto. Una conciencia cauterizada, sin sensibilidad.
Y últimamente llegamos a es en Hebreos 10, 22. Hebreos 10, 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué quiere decir una conciencia mala? Sí, la conciencia es una luz que nos da testimonio a nuestras acciones, ¿no? Y dice, cuando hagas bien, bien. Y cuando hagas mal, mal. Y te da este testimonio. Pero, ¿qué hace una conciencia mala? No te da nada cuando hagas algo malo. Y ni te importa cuando hagas algo bueno. No solamente es una conciencia muerte, es una conciencia mala. Una mala conciencia necesita ser purificada por medio de la fe y el arrepentimiento. Porque es una conciencia hecho polvo, está bajo. Entonces, hablando de la conciencia, podemos ver como un camino, una bajada débil y contaminada, corrompida, cauterizada y mala. Una conciencia débil es vulnerable y mal informada o mal influida. Una conciencia corrompida es influenciada por el pecado y distorsiona el juicio moral. Cauterizada significa que ya no responde a la convicción. Y una conciencia mala necesita ser limpiada para ser restaurada. Entonces no quiero acabar con lo que es tan negativo, porque hay esperanza. Ya estamos hablando de la luz de la conciencia que nos revela algo de Dios, que no solamente nos dice algo de su naturaleza en el sentido de su poder y de su gloria, sino también nos dice algo de su personalidad, su naturaleza espiritual, es su santidad. Es justo, es santo y aborrece el pecado. Y la conciencia nos da la luz de esta verdad. Pero puede ser estas cosas muy, muy feas. Entonces, nuestra meta debería ser mantener o es vivir con una conciencia buena, una conciencia limpia. Y vamos a mirar a 4 versículos más, 5 más, y acabamos, ¿vale? Empezamos en el mismo libro, Hebreos, vamos a capítulo 9, Hebreos 9, y vamos a ver Hebreos 9, 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuanto más la sangre de Cristo puede limpiarnos nuestras conciencias de malas, se dice aquí, obras muertes. La esperanza de tener una conciencia buena y limpia empieza con la sangre de Cristo. Es decir, la conciencia, sí, puede ser contaminada, corrompida, cauterizada y mala, pero podemos tener una conciencia renovada, restaurada. Podemos pasar desde una conciencia completamente destruida hasta un punto de una conciencia, dice aquí,
limpia y libre de las obras muertas. Para que podamos servir al Señor, a este Dios de luz. Nos dio una luz dentro de nuestros corazones, pero esta luz, tenemos que mantenerla limpia. Vamos a ver lo que dijo Pablo en Hechos 24. Hechos 24. Hechos 24, 16. Hechos 24, 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Requiere esfuerzo de mantener una conciencia limpia en un mundo sucio. Tenemos que esforzarnos en esta obra porque nos cuesta. Porque siempre, cada día y cada momento estamos expuestos a cosas feas y malas y pecado encima de pecado. Y tenemos que esforzarnos y a obrar y trabajar a tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Entonces, podemos limpiar nuestras conciencias en la sangre de Cristo. Tenemos que mantener una conciencia buena y limpia delante del Señor. Y esta nos ayuda para ser protegidos de engaños. Vamos conmigo a 1 de Timoteo 1. 1 de Timoteo 1 y versículo 5. Dice aquí las Escrituras, 1 de Timoteo 1, 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. El motivo, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y nacido de una buena conciencia. Es decir, si ves el contexto, no tenemos tiempo de leer todo el capítulo, pero el capítulo, Pablo se trata de unas cosas de doctrinas, falsas doctrinas y de engaños de otras personas que vienen. Entonces, para protegerse y mantenerse limpia y fuerte en la obra de Dios, Timoteo necesitaba mantener o tener una conciencia limpia, buena, una fe sincera. Y puede protegernos y puede ser una protección para nosotros contra los engaños del enemigo que viene cada día constantemente. Bueno, una cosita más. 1 de Pedro 3:16. 1 de Pedro 3:16. Pedro dice aquí, 1 de Pedro 3:16, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Es decir, una conciencia buena es un testimonio al mundo que no tiene una conciencia buena todavía. Dios es luz. Y una de las formas más personales en que ha revelado esa luz
es a través de la conciencia. Aún sin conocer la ley, el ser humano siente esa voz interior, lo que lo acusa o defiende es la obra de la ley escrito en el corazón. Y aunque la conciencia puede ser dañada, Dios sigue hablando a través de la conciencia. Y si respondemos a esa luz, Él nos da más luz. La conciencia no solo señala el pecado, también nos dirige a Cristo, quien puede limpiarla y restaurarla. Entonces os dejo con este versículo. 1 de Juan 1:7. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Cristo Jesús, su Hijo, nos purifica de todo pecado. Estamos hablando de nuestro Dios que es luz y nos ha revelado su naturaleza a través de la creación, su poder, y también a través de la conciencia que nos revela su justicia, su santidad, que tiene unos estándares de bien y mal. Y nos ha dado la conciencia para darnos el testimonio de nuestras acciones. Entonces, pensando en un mensaje un poco más fuerte, negativo, no es tan espectacular como imágenes del espacio, pero espero que podamos aprender o entender más la importancia de mantener una conciencia limpia, buena buena delante del Señor. Sí es luz y nos ha dado luz dentro de nosotros, es la conciencia, y deberíamos mantenerla limpia y buena. Bueno, lo dejo aquí.